iglesia diferente, una iglesia mucho más feminista, una iglesia que incluye a todos y a todas, una iglesia que está en pos de los cambios sociales y con ellos y promoviendo esos cambios sociales. Una iglesia que no se queda en la comodidad de su espacio, sino que una iglesia que, perdón el ruido, estoy en un cumpleaños, sino que en ir más allá de eso. Así que nada, nos fuimos juntando, esto partió con una federación de estudiantes, ahí armamos equipo inmediatamente con ambos Elías que están aquí presentes, con la Magda, por supuesto con la Alexia, y ahí fuimos construyendo, tenemos las ediciones todas por si alguien no las ha visto y solo llegó al foro, pueden entrar a nuestro Instagram, están los links de todas las revistas, hay mucha información valiosa en esa revista, hay mucho mucho académico, mucho estudiante, mucho activista, hay de todo, la verdad, que personas que han escrito con mucho cariño, sobre todo con mucho amor y con muchas esperanzas de cambio. Así que vayan a verla y nada, pues que disfruten este foro. No sé si la Alexia está ahí para darle la palabra y que pueda agregar algo que se me haya escapado, que probar es lo más posible. Ahí está la Ale. Bueno, sumándome las palabras de Yerko, de la RAC obviamente les queremos agradecer por su participación. Y tal como dijo él, esta iniciativa surgió a partir de estudiantes, específicamente de un proyecto de la federación desde el año en que nos fundamos. Pero si bien este proyecto nació con objetivo, una misión más local de aportar más a la interna de la Universidad Católica, con el paso del tiempo igual hemos querido proyectarnos hacia afuera, sobre todo después del estallido social en que empezaron a surgir organizaciones y espacios mucho más transversales de trabajo. Y hasta el día de hoy, si bien todos los que estamos en el equipo de la RACU somos de la Católica, algunos siguen estudiando, algunos ya egresamos, queremos siempre generar acción y generar discusión en todos los espacios de la Iglesia Católica que sea necesario dar, porque entendemos que si la Universidad Católica es un espacio sumamente poderoso y conservador y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más, entendemos que hay un tema de fe que se tiene que trabajar en todas las esferas de la sociedad. Entonces, en ese sentido, como RACU, siempre buscamos incentivar espacios como este, que sean mucho más abiertos, de diálogo, respetando obviamente una cierta línea editorial de la revista, que una que apunta mucho más a la justicia social, como uno de los temas que vamos a estar tocando, mucho más diverso y también 100% feminista. Así que dentro como de un marco, no sé si ético es lo correcto, pero de un marco político también, es muy importante seguir avanzando, así que ojalá les invitáis y tenemos toda la convicción de que van a poder iluminar esta conversación y quienes se vayan sumando también, si es que pueden prender sus cámaras para humanizar también un poco esto que no hemos podido ver a mucha gente en este último año y medio. Así que eso, ojalá se queden hasta el final y puedan, como dijo el Yerko, leer la revista efectivamente, porque ahí está como toda la base y el centro de esta mini comunidad que hemos conformado con los años. Así que, bienvenidos. Muchas gracias, Ale. Bien, entonces vamos a presentar a quienes nos van a acompañar y a iluminar en esta instancia. En primer lugar tenemos a Nicole Romo, trabajadora social, máster en gestión de las organizaciones de la Universidad de San Francisco en los Estados Unidos. Nacida en Conchalí, actualmente vive en Recoleta y en su momento, hace muy poquito, fue candidata del Distrito 9 y es miembro también del Movimiento Independientes No Neutrales. Así que le damos la bienvenida a Nicole Romo, que nos va a hablar hoy día sobre la justicia social. Tenemos también junto a nosotros y a nosotras a Miguel Cortés Chau, que gracias a la tecnología nos acompaña. Él es ingeniero comercial de nuestra universidad, de la Universidad Católica. Actualmente se encuentra en Barcelona, en España. Está haciendo unos cursos, ¿cierto?, para perfeccionar su carrera. Miembro de la Pastoral de la Diversidad Sexual, la PADIS Chile. También, ¿cierto?, parte y miembro del directorio de la Fundación Todo Mejora, dedicada a la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental de adolescentes LGBTIQ+. Y también es parte del miembro de la Red Global de Pastorales Arcoíris.
Y tenemos también a nuestra querida Magdalena, que está por ahí, nos va a acompañar para hablar, ¿cierto?, sobre feminismo. Ella es egresada de la Facultad de Teología de nuestra universidad, también miembro, ¿cierto?, de Iglesia Mujer, y nos acompaña, está en Santiago, pero ella del extremo sur de Chile, de nuestro país, que comparte ciertas tierras con nuestro país vecino, allá en Magallanes. Así que muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, y vamos a dar por inicio entonces nuestro conversatorio. Vamos a iniciar, ¿cierto?, con Nicole Romo, que nos va a acompañar, iluminar sobre justicia social. La pregunta de base, ¿cierto?, que hemos querido que nos acompañe en este tiempo, en este espacio, es qué opinan, ¿cierto?, en este caso, ¿qué opinas tú, Nicole, sobre el rol y postura que ha tomado la Iglesia Católica en los últimos años respecto, ¿cierto?, al tema de justicia social? ¿Cómo lo has visto tú como cristiana? Como Nicole es compañera nuestra de las comunidades cristianas de base aquí en la población, entonces, ¿cómo has visto tú este proceso y cómo ha respondido, si es que ha respondido o no la Iglesia a este tema de justicia social? Súper. Bueno, primero agradecer la invitación a conversar de este tema y eh, por también invitarse a reflexionar, invitarnos a reflexionar de manera permanente desde el rol que tiene la Iglesia. Yo creo que no es un tiempo, bueno, llevamos varios años ya en un tiempo complejo por distintas razones, que ha tenido como consecuencia una distancia, creo yo, una desafección con respecto a la Iglesia, a su rol, a su relevancia. Así que yo creo que, bueno, yo creo que justamente eso es un signo de los tiempos con respecto a la misma Iglesia, y creo que ahí tenemos harto que reflexionar. Yo me gustaría compartir una PPT. ¿Puedo compartir? Me tienes que autorizar, alguien me tiene que autorizar. Ahora pues, Nicole. Ahora sí, ya. ¿Se ve? Sí. ¿Lo están viendo? Sí, ya, súper. Mira, esto es más que nada como para motivar un poco la conversación, porque yo creo que esto es algo que tenemos que construir entre todas y todos, así que voy a pasar súper breve por algunos temas. Lo primero es, bueno, ¿qué es la justicia social? ¿Ya? Y sin duda que la justicia social, aquí yo puse algunas definiciones. Una es de la UNICEF, que dice que se basa en la igualdad de oportunidades, los derechos humanos, que va más allá del concepto de justicia legal, y que está basado en la equidad y es imprescindible para que cada persona se pueda desarrollar, y habla también de una sociedad en paz, que la justicia social nos lleva a una sociedad en paz. También se enfoca generalmente en la repartición justa y equitativa de bienes y servicios para que las personas se puedan desenvolver. Por lo tanto, es una definición que va más allá incluso de la garantía de los derechos humanos, algo que hoy día está con mucha fuerza en la discusión en nuestro país. Acá se habla, hay alguien, perdón que interrumpa, pero hay alguien que quiere entrar y me aparece a mí, ¿la admito yo o alguien más la puede admitir? Ya lo admití. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces no me preocupo si aparecen otras personas. Entonces, por lo tanto, este concepto va más allá incluso de las garantías de los derechos humanos, sino que habla de una convivencia, habla de equidad, habla de paz social. ¿Y qué dice la Iglesia? Bueno, aquí, según el Catecismo de la Iglesia, dice que la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permitan a las asociaciones y cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y justa. Entonces aquí también está estrechamente vinculado el concepto de dignidad de las personas, que eso también está a la base de la justicia social. Y el concepto de justicia social es un concepto bastante antiguo, que se acuña alrededor del 1840, y como ustedes ya saben, en la Iglesia aparece con mucha fuerza en la Rerum Novarum en 1891. Entonces,
como para redondear esto, entender que la justicia social, como yo la entiendo, como se define, es algo que tiene que ver con las relaciones, con la calidad de vida, con la dignidad, con las oportunidades, con el desarrollo y con la paz social. ¿Y qué es lo que hoy día tenemos en nuestro país? Nosotros tenemos una serie de situaciones que atentan contra la justicia social. Yo solo puse algunos, ¿ya? Y me imagino que aquí cada uno podría ir aportando con muchísimos más, ¿ya? Y que no son datos, algunos no son tan recientes, pero que sin duda toman un gran valor y un gran protagonismo a partir del estallido social. Por ejemplo, en discapacidad, el 50% de las personas con discapacidad pertenecen al primer y segundo quintil de ingresos de nuestro país. Es decir, hoy día la discapacidad está estrechamente ligada a pobreza. Y eso es porque hay exclusión, porque no hay oportunidades, porque hay discriminación, porque no se le, como dice el concepto de justicia social, no existe un contexto que genere oportunidades para el desarrollo de las personas con discapacidad. En educación, por ejemplo, el 2019, y seguramente esta cifra hoy día es mucho mayor, 350.000 niños, niñas y adolescentes no iban a la escuela el 2019. Hoy día, sin duda, son muchos más quienes han sido expulsados del sistema. Nosotros generalmente, uno escucha a los especialistas, se habla de deserción del sistema escolar. Los niños, las niñas y adolescentes no desertan del sistema escolar. Es el sistema que los expulsa porque no genera las condiciones necesarias de inclusión, de pertinencia a las necesidades y diversidad de necesidades que tienen las niñas, niños y adolescentes, y eso hace, y porque también hay una estructura alrededor que tampoco facilita que estos más de 300.000 permanezcan en el sistema escolar. También, según el dato de la CACEN, de la última CACEN que tenemos, porque no tenemos nueva CACEN a partir desde el estallido social y después con la pandemia, no se pudo realizar la CACEN, tenemos solo los datos del 2017, prácticamente el 23% de las niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza multidimensional. Yo no sé si ustedes saben, pero en Chile, a partir del 2015, la pobreza se deja de medir solo por ingresos. Hasta el 2015 solo se medía por ingresos. Por lo tanto, sin duda Chile en los últimos 30 años la pobreza por ingresos fue descendiendo significativamente, o sea, al inicio de los 90 estábamos casi en un 60% y hoy día estamos en un poco menos del 10% por ingresos. Pero cuando tú entiendes que la pobreza tiene que ver con el bienestar de las personas y que el bienestar tiene diversas dimensiones, se comprende que la pobreza es multidimensional. Hoy día la pobreza se mide por ingresos, se mide educación, se mide pensiones, se mide salud, se mide redes de apoyo, se mide vivienda. ¿Ya? Y ahí con eso se dice, bueno, ¿qué personas están en situación de pobreza? Y curiosamente pasaba que a veces algunas regiones que tenían menos niveles de pobreza por ingreso, sí tenían mucho más pobreza al medirla de manera multidimensional. Por ejemplo, en la región de Antofagasta, donde es una región que tiene mucha riqueza, ¿ya? Porque están las mineras, etcétera. Pero cuando tú miras la calidad de vida de las personas desde estas otras dimensiones, te das cuenta que en realidad es una de las regiones más pobres. ¿Ya? Y los niños son el colectivo más pobre de nuestro país. Y eso sí se ha mantenido históricamente. Cuando tú miras las mediciones hacia atrás, el colectivo que mayor pobreza presenta es la niñez y la adolescencia. En salud, por ejemplo, solo el 19% de las personas que requieren alguna atención de salud mental lo logran a través del sistema público, solo el 19%, es decir, tienes más de un 80% de personas que tienen necesidad de salud mental y que no son atendidas. Y el 2016, 25.000 personas en Chile murieron mientras estaban en lista de espera para ser atendidas. Y cuando uno mira estas cifras que son brutales, finalmente lo que uno mira en esto también es que son personas, son familias que están detrás. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que, si bien los números nos muestran situaciones que son dramáticas, yo creo que para nosotros, y creo que cuando la invitación desde el Evangelio es ir al encuentro del otro siempre, entonces ir al encuentro del otro significa reconocer las historias también que están detrás de cada una de estas cifras. Y tenemos algunas recientes. Un dato de esta semana,
en abril, acá lo tengo anotado, ahora en abril del 2021, el 50% de las mujeres que se pensionaron por pensión autofinanciada recibieron menos de 80.520 pesos. Esa es su pensión hoy día, para el 50% de las mujeres que se jubilaron en abril y que cotizaron, eso es lo que recibieron de pensión. Y en el 50% de las personas que se jubilaron ahora en abril lo hicieron con menos de 160.000 pesos. Por lo tanto, Chile ha ido acumulando una serie de situaciones que han ido en contra de la justicia social y que tuvieron su explosión, su estallido en octubre del 2019, cuando las personas nos abocamos a las calles para poner un límite a estas injusticias que se estaban viviendo, y además injusticias que no tenían ninguna, valga la redundancia, ninguna justificación. Es decir, era sostener un modelo que generaba riquezas a nivel macroeconómico, pero con una pésima distribución de estas riquezas y de este desarrollo. Y en ese tiempo del estallido social salieron muchas voces a levantar declaraciones, llamados, muchas de ellas que tuvieron mucho eco en la sociedad. Y cuando uno piensa en la iglesia, yo me puse a buscar, bueno, ¿qué dijo la iglesia durante ese tiempo? ¿Qué pasó con la iglesia en ese momento? Porque mi sensación era que hubo como un silencio, como que no pasó nada con la iglesia, que no dijo nada, que no se paró desde un lugar de protagonismo, de llamado, para poder abordar la situación que estaba viviendo el país. Sin embargo, para sorpresa mía, bueno, aquí hay algunos textos, me puse a revisar y encontré que solo el 19 de octubre, al otro día, habían más de 10 declaraciones primero de la Conferencia Episcopal, por supuesto, pero de una serie de otras congregaciones, sacerdotes, comunidades, con declaraciones. La de la Conferencia Episcopal, mucho más suave, por supuesto, que algo que era bastante esperable, y otras bastante más duras, diría yo. Aquí yo puse una de la Congregación de la Misión Provincia Chile, que habla muy fuertemente de la violencia. Dice, porque la violencia no son solo las manifestaciones y la destrucción de estos días, también es violencia todo aquello que sufren los pobres, incluso las capas medias de la sociedad. Violencia es el alza de los pasajes del metro, las pensiones miserables, las alzas de los combustibles, la energía eléctrica. Violencia es la desigualdad en el acceso a la educación, a la salud y a otros bienes esenciales. Violencia es la concentración de la riqueza en pocas manos y sus privilegios. Y así continúa la declaración. Este es solo un extracto de esta declaración, que a mí me conmovió muchísimo cuando la leí, pero por supuesto yo por lo menos nunca me enteré que existía. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? ¿Qué iglesia me encontré yo al repasar el estallido social? Con más de 10 declaraciones, como les dije, solo el 19 de octubre del 2019, y para verlo ustedes pueden ingresar a iglesia.cl y ahí están todas las declaraciones hasta el día de hoy, todo lo que han ido sacando. Todas ellas siendo llamadas a hacernos cargo de lo que estaba viviendo el país, a lograr cambios demandados, a orar por la paz, a reflexionar acerca del rol de la iglesia. Habían declaraciones que llamaban a reflexionar acerca del rol de la iglesia, pero ninguna de ellas trascendió, ya más allá probablemente de sus círculos cercanos, de sus propias comunidades, de la gente que digamos que son parte de estas mismas quizás congregaciones, o comparten quizás algún tipo de territorio, y mi pregunta era, bueno, ¿y eso por qué? ¿Falta fuerza? ¿Falta convicción? ¿Falta capilaridad? ¿Coraje? ¿Legitimidad de la iglesia? Y también, bueno, y quizás pueden ser todas las anteriores, porque sin duda que aun cuando la iglesia ha estado en los últimos años fuertemente cuestionada, pero principalmente desde quienes administran o lideran la iglesia, más que desde las comunidades mismas, yo te diría que el cuestionamiento sin duda es a las cúpulas de poder, finalmente, en el cómo toman las decisiones, sobre todo con los temas que se arrastraron por los temas de abuso sexual, que nunca fueron abordados de manera adecuada y oportuna, pero aún teniendo esa carga, la iglesia tampoco tuvo la fuerza desde esta orgánica, porque la iglesia es una estructura tremendamente piramidal, entonces desde esta orgánica piramidal no tuvo la fuerza
para poder hacer un llamado, no tuvo la fuerza de poner su postura, no tuvo la fuerza de ser partícipe de estas discusiones que se estaban gestando y naciendo en el país a partir de octubre. Entonces, al mirar esto, yo digo, bueno, ¿cuál para mí es el signo de los tiempos con respecto a la Iglesia? Yo creo que la Iglesia sin duda adolece de lo mismo que nosotros estamos reclamando como cambios en nuestro país. Yo creo que las personas hemos tenido un despertar a una mayor conciencia de nuestra dignidad, de nuestra humanidad, de nuestros derechos, de nuestro ser colectivo, ya no solo individual, sino que de nuestro ser colectivo. Y por lo tanto, estos cambios que nosotros estamos demandando y que la sociedad demanda, y no solo en Chile, sino que esto está sucediendo en otros lugares también del planeta, no tiene que ver solo con la materialidad de la vida, con las cosas materiales o con acceso a servicios. Tiene que ver con una forma distinta de ser sociedad, de ser comunidad, de tomar decisiones, de participar, de construir, de sentirse realmente un legítimo otro en la convivencia, como decía Maturana. Y eso es mucho más profundo que cambios que apunten a temas, como les digo, temas materiales o temas de servicio. Y creo que la Iglesia no ha sido capaz de sumarse a esta transformación, porque sigue operando desde lógicas que ya no responden a este nuevo nivel de conciencia. Sigue siendo un espacio tremendamente piramidal, sigue siendo un espacio donde los lugares de poder están totalmente elitizados, sigue manteniendo una mirada discriminadora con respecto a muchos colectivos hoy día en la sociedad, sigue teniendo una poca capacidad de autocrítica, porque cuando uno mira y uno revisa hacia atrás todo parte del proceso del estallido social, ¿quiénes fueron las voces de la Iglesia que se reconocieron? Fueron personas de las comunidades, de los territorios, que habitan los territorios, quienes fueron escuchadas o escuchados, o que trataron de tomarse espacios para poder llevar la voz del Evangelio a este estallido, a esta revuelta, a esta revolución que estábamos viviendo. Por lo tanto, creo que un cambio importante que tiene que hacer la Iglesia, que para mí es trascendental y es estructural, es que se tiene que construir de abajo hacia arriba. O sea, esta estructura que hoy día tiene la Iglesia ya no nos sirve, ya no nos responde, ya no nos convoca, ya no trasciende. Y creo que no hay nada peor para una organización o para una institución que más que cerrar. Yo creo que es más fácil cerrar una organización, porque creo que es mucho más duro cuando se pierde relevancia, cuando pasas a ser irrelevante en tu contexto, en tu comunidad, en tu país. Y creo que la Iglesia hoy día está siendo irrelevante en ciertos temas, porque no logra estar en sintonía, porque no logra convocar, porque no tiene toda la legitimidad ni la fuerza para poder realmente construirse de abajo hacia arriba. Y eso es lo que yo creo que entonces tenemos que tener una Iglesia que decide y actúa desde y con el pueblo, no para las personas, sino que con las personas, con los territorios, y desde ahí construir una nueva estructura. Yo traje aquí una cita que de la Fratelli Tutti de Papa Francisco, que creo que si bien él habla como hacia afuera, siempre, porque cuando yo la estuve leyendo casi completa, pero siempre el hablar es muy hacia afuera, hacia la política, hacia las personas, hacia la economía, pero poco leo hacia adentro. Y yo creo que estos mensajes que él escribe son perfectamente aplicables a la propia Iglesia. Entonces, cuando se dice, esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Aunque molesten, aunque algunos pensadores no sepan cómo clasificarlos, hay que tener la valentía de reconocer que sin ellos
La democracia se atrofia, pierde representatividad, se va descarnando porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad en la construcción de su destino. Y yo creo que si uno hay que cambiar algunas palabras por iglesia, por evangelio, serían totalmente aplicables a cómo hoy día opera la iglesia. La iglesia tiene que en algún momento lo tuvo y lo perdió en el camino, y quizás recuperar y reconstruir al mismo tiempo el cómo construirse desde el pueblo de Dios. Ya la iglesia es el pueblo de Dios, y desde ahí se tiene que construir la iglesia, y desde ahí se tiene que organizar, y desde ahí tiene que generar una gobernanza, y desde ahí tiene que generar sus políticas, sus ritos, su involucramiento en las distintas dimensiones de la vida, y dejar de una vez que su voz solo aparezca cuando hay temas de moralidad de por medio, como es lo que sucedió estas últimas semanas, una iglesia casi en silencio o irrelevante con respecto a los temas sociales, que no solo son el estallido, sino que además después se nos suma una pandemia, pero con un megáfono tremendo cuando se trata del matrimonio igualitario. Entonces yo creo que, y eso es porque no hemos entendido de que su función y su rol ha cambiado. Eso. Muchas gracias, Nicole, por esta exposición. Bueno, para que sepan también las preguntas, vamos a dar espacio para las preguntas, pero al final de las 3 presentaciones para así ir teniendo. Así que por ahí tengan en apunte, si es que se les surge alguna inquietud para Nicole, para Miguel o para la Magda, ahí anótenla, y al final de las 3 exposiciones las vamos a entregar. Así que muchas gracias, Nico, sobre todo por acompañarnos e iluminarnos, ¿cierto?, en este foro sobre justicia social. Querido Miguel, desde el otro continente, de la madre patria, nos habla nuestro compañero, ¿cierto?, Miguel Cortés Chau, que está en este momento en Barcelona, pero quiso estar con nosotros para hablarnos sobre estos signos de los tiempos, ¿cierto?, cómo lo vemos como iglesia, en un espacio que es la PADIS, la Pastoral para la Diversidad Sexual, y como, uniendo lo que decía Nicole, este megafonote que tuvo la jerarquía eclesiástica para hablar de moral sobre los últimos dichos en el anuncio de la cuenta pública del presidente el 1 de junio sobre el matrimonio igualitario, y también quizá un poco conversar sobre el caso de esta profesora que ha sido y que está en un proceso de juicio, ¿cierto?, con el certificado de idoneidad. Bien, así que vamos, Miguel, conversemos un poquito, cuéntanos, y te damos la palabra. Yerko, si tú puedes darle, en caso de que necesite para proyectar una PPT, sería fabuloso, dale la autorización, y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Oye, Elías, qué gusto verte en estas circunstancias, pues. Me siento muy honrado de haber sido convidado para participar en esta conversación. Me da mucho gusto compartir la palabra con Nicole y con Magdalena, y me da mucho gusto además ver a mis amigos de la Pastoral de la Diversidad acá presentes, y además de todas estas personas nuevas que yo todavía no los conozco en persona, pero me da mucho gusto que nos hayan dejado compartir, reflexionar y que pensemos juntos un poco qué significa ser iglesia y cómo estos vientos nuevos nos mueven. Yo también preparé una pequeña presentación, en verdad. A ver, la voy a compartir ahora. Es bastante sencilla, pero yo creo que nos va a poder ayudar a entender un poco qué significa todo esto que estamos hablando, la diversidad de la iglesia, etc. Acá lo podemos ver bien, ¿no es verdad? Sí, ya. Sí, se ve súper. Ya, estupendo, gracias. Bueno, esto es lo que pasó hoy día, pues. Una gran explosión de colores y movimientos que nos remece, que nos obliga a cuestionarnos cosas, que nos obliga a tener opinión y que nos hace pensar, en verdad, oye, acá algo está pasando. Bueno, yo soy Miguel Cortés, mucho gusto. Tengo el agrado de presentarme brevemente. Yo también, como decían, soy exalumno de la universidad, pero soy ingeniero comercial, entonces hay varios temas puntuales respecto a la teología que desconozco en su profundidad. Cosas breves de mí para que me crean. Soy hijo de, bueno, tengo una hermana, tengo mis 2 papás vivos, gracias a Dios. Me encanta el arte, me encantan las cosas chinas, quiero mucho a mis amigos, me gusta mucho el anime,
Detesto las agujas, detesto los protos verdes, y Rápido y Furioso es algo que yo nunca en la vida he entendido. Soy una persona muy normal. Pero empecemos a cuestionarnos y empecemos a hablar de lo que nos importa hoy día. Entonces, la sexualidad, ¿qué es? ¿Qué implica ser una persona sexual? Bueno, básicamente, esto es muy en curioso modo. La sexualidad implica alegría, implica complicidad, nos falta una P, perdón, y por supuesto implica amor. Lo más sencillo de pensar, y lo que nos han educado, como pensamos hoy día, se utiliza la palabra heteronorma, pero un poco es lo que hemos heredado de generaciones antiguas, que es pensar que la heterosexualidad, es decir, el amor y la relación sexual fecunda entre hombre y mujer, es la norma, es lo común, es lo típico. Sin embargo, muchachos, muchachas, amigos y amigas, déjenme contarles y compartir con ustedes que entre esta dualidad hay muchísimo más, hay una riqueza profunda de individualismo en el ser humano. Les presento esto, básicamente hay mucha información, pero para ir más rápido, básicamente la orientación sexual es la atracción erótica, romántica y emocional hacia otra persona. No implica solamente el acto sexual per se, sino que detrás hay todo un back, un erotismo, hay romanticismo, hay amor, hay complicidad, hay muchísimo más, mucho más rica la orientación sexual que solamente la relación sexual. Y es un poco esta sigla, LGBTI, hoy día ya tenemos Q+, que trata de, comillas, simplificar o hacer más sencillo el acceso a la información respecto a la diversidad sexual para todas las personas. Básicamente esta sigla reúne los distintos tipos de sexualidades que podríamos, orientación sexual que podemos encontrar en el espectro. Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers, y bueno, hay muchísimos más que enriquecen este acervo sexual humano, que omitimos tan fácilmente cuando utilizamos una perspectiva dual. ¿Por qué es importante hablar de lo que estamos hablando el día de hoy? La sexualidad humana y pertenecer a la diversidad en términos prácticos implica que tenemos un 23% más de probabilidad de cometer suicidio. Este tema yo lo considero de extrema urgencia, es importante que se converse. ¿Por qué? Porque salva vidas. El hecho de pertenecer a la diversidad sexual y vivir en un mundo excluyente, discriminatorio, te conduce a cometer suicidio. Y estos datos yo los comparto desde la Fundación Todo Mejora, que me los prestan para hacer estas presentaciones, para generar conciencia respecto de qué tan importante es nuestro involucramiento respecto a nuestros compañeros, amigos, familiares, etcétera, que pertenecen a la diversidad. 1/3 de los jóvenes transexuales ha intentado suicidarse. Es así de violento. Por lo tanto, en el mundo secular, esto ya es duro. Muchachos, en el mundo de la iglesia lo ponemos un poquito más difícil, se vuelve algo un poco más complejo. La lámina que está a la izquierda refleja un poco más la idea de salud mental y qué tan importante es la salud mental hoy en día, donde el indicador más claro para mí, más fuerte, es que es la segunda causa de muerte en adolescentes en Chile. Así de sencillo, imagínense por el COVID. Esto es preocupante, es serio. Bueno, otro gran shock. Más información, más movimiento. Esto no nos puede dejar impertérritos, tenemos que hacer algo, tenemos que conversar, tenemos que crear algo. Movámonos. Y acá es cuando me enfrento a la pregunta a la cual yo fui convidado hoy día a dar vuelta, que es cómo la iglesia se presenta y cómo la iglesia católica hoy día se hace frente a la diversidad sexual. Y encontré esta cita de Lucas que dice: Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Y esta es la clave de por qué yo tengo profunda fe en que la Iglesia Católica le hace bien a las personas. Ojo, no siempre es tan directo y tan sencillo de entenderlo, pero si este es el mensaje bajo el cual se construyó mi fe, bajo el cual estamos hoy día rezando y como comunidad manteniendo un espíritu positivo y religioso, yo creo que vale la pena luchar por él.
Y es así como dentro de la Iglesia Católica, que de vez en cuando, no de vez en cuando, seamos honestos, casi siempre nos tiran noticias no tan alegres como los comunicados que se han tirado en la conferencia episcopal respecto al matrimonio igualitario hace poco, o lo que hizo la Congregación por la Doctrina y la Fe, que se mandó un statement súper agresivo respecto al matrimonio LGBTIQ+, etcétera, también, es doloroso, duele. Y duele no solamente del clero alto de la iglesia, sino que duele también de nuestros pares, que defendiendo los valores y principios obtusos de la iglesia antigua, crean brechas en lugar de construir puentes. Pero no todo es así. La Iglesia Católica tiene vientos de esperanza, la Iglesia Católica tiene vientos de cambio, la Iglesia Católica, queridos y queridas, somos todos nosotros. Y al momento de ver una revista como la que ustedes están haciendo, que describieron como disruptiva, al momento de ver pastorales en Chile, como la pastoral de la diversidad sexual, como la pastoral de padres y madres de la diversidad sexual, al ver pastorales de la diversidad sexual alrededor del mundo que forman esta red global de pastorales arcoíris, yo siento profunda esperanza, profunda alegría, y siento que como miembro de la Iglesia Católica activo, soy capaz de generar ese cambio. Yo soy responsable de ser la Iglesia Católica que yo quise tener cuando crecí. Yo soy esa Iglesia Católica que debe transmitir el mensaje de alegría. Yo soy la Iglesia Católica para mis sobrinos, y no sé si tendré hijo algún día, pero que yo heredé de mi abuela, yo quiero heredarles a ellos una iglesia abierta, acogedora, cálida, amigable, que basa su mensaje, su trabajo en el evangelio principal, en el primer y segundo mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas y ámate a ti, y luego ama a tu hermano. Bueno, yo soy miembro orgulloso de la pastoral de la diversidad sexual hace ya muchísimos años. Me encanta este grupo de personas que en mi vida ha hecho un cambio positivo, ha reforzado mi autoestima, ha reforzado profundamente mi fe y mi convicción de que yo soy, en primer lugar, un hombre católico, y que la iglesia me pertenece tanto a mí, es igualmente mía, como lo es igualmente de aquellos que nos critican. Su crítica está al mismo nivel que mi mensaje positivo. Ninguna por sobre la otra, lamentablemente. Sin embargo, yo creo que mis argumentos son más sólidos, son más lógicos y son más humanos, porque están basados en el amor y no en el odio, como son los que representa el otro lado de la conversación. Pero si nosotros no existiésemos, esto sería el caos. Y yo no quiero ser el caos. Yo siento que nosotros queremos ser la esperanza y queremos ser el cambio. Y queremos ser ese viento nuevo y positivo que merecemos todos tener, y que merecen, por sobre todo, nuestros más chiquititos, nuestros hermanos menores, tener y crecer en este ambiente cariñoso que estamos creando para ellos. Bueno, y pongo este logo acá porque la PADI, entre otras cosas, cumplió 10 años el año pasado, y me encantó. Yo estoy muy orgulloso de que tengamos 10 años ya metiendo ruido, queriéndonos y generando este espacio de convivencia sana y muy cariñosa, que me pone muy contento cuando hablo de la PADI en general. Dentro de la pastoral hay muchas actividades, y voy a resaltar las cosas positivas que tenemos nosotros y lo que hacemos como Iglesia Católica en pro de la diversidad sexual. Fuimos parte de un proyecto muy bonito, que fue este libro que escribió la Carolina del Río, ¿Quién soy yo para juzgar?, sobre testimonios de personas homosexuales o parte de la diversidad que están dentro de la Iglesia, que es un compendio de relatos humanos reales, existentes hoy, de cómo hemos podido crecer siendo quienes somos, concordante con nuestra naturaleza, dentro de un espacio que a veces no es tan cariñoso. Pero nosotros optamos por ser mejor que la gente que nos pisotea, recibir su mensaje y transformarlo en esperanza. Y este libro, si lo pueden encontrar, se lo recomiendo 100% porque es pura alegría, es pura esperanza, es puro gozo. Y cuando lo leí, a mí me hizo muy bien. Me hizo bien. Encuentro que fue una de las cosas positivas que había en mi vida. Pongo una imagen acá también de una de las actividades que celebramos nosotros las misas, y como en cualquier parte. Y esta comunidad que les presento, que está acá media difusa, esto es la iglesia que queremos ser. Este es el viento nuevo.
Esta es la disrupción que está hoy día enfrentándose a los comentarios negativos que recibimos desde el clero y su autoridad obtusa. Esta es la apertura. Este es el futuro. Se me está acabando el tiempo. Y finalmente quiero terminar mi participación brevemente, invitándolos e invitándolas a que si ustedes se sienten parte de la Iglesia Católica, seamos lo suficientemente seguros de nosotros mismos, tengamos la alegría del mensaje de Dios en nuestros labios, y no sintamos que el clero opina o es más dueño de la iglesia que nosotros. La iglesia es nuestra, la iglesia soy yo, la iglesia eres tú, la iglesia es tu hermana, es tu hermano, es tu vecino, es tu vecina, pertenece a los bautizados. Y yo siento que nuestra responsabilidad es transformar lo que queramos que sea. Yo siento que en la iglesia hay esperanza, hay gente joven, hay gente mayor, que queremos que esto cambie, y nosotros somos ese viento nuevo. Somos nosotros. No va a venir, no vino, es ahora. Y este huracán no va a parar a menos que nosotros perdamos la fuerza. Y los invito a que no lo hagamos. Y nada, pues les doy las gracias por haberme dado este tiempito para poder compartirlo un poco con ustedes en esta breve presentación. Muchas gracias, Miguel. Excelente tu presentación. Feliz de escucharte, como siempre. Y bueno, vayan anotando sus preguntas. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, anótela en algún papelito por ahí, para después, al final de estas presentaciones, hacerlas. Continuamos entonces con nuestro último punto, nuestro último tema, pero no por eso menos importante, sino que al contrario, vamos a escuchar a nuestra queridísima Magdalena Muñoz, licenciada en Ciencias Sociales y egresada recientemente de Teología, nuestra querida teóloga, que nos va a dar una actualización también de cómo ha estado Mujer Iglesia, cómo han ido nuestros avances sobre este tema de feminismo dentro de la comunidad eclesial más tradicional y también de nuestras comunidades populares. Así que, Magdalena, le damos el pase y la bienvenida para que nos inspire e ilumine. Bueno, vamos a intentar. Gracias a mis compañeros de la RACU por confiar en mí para este espacio, también invitarlos, extender la invitación a que se sumen a este proyecto, que lo conozcan más, porque en realidad es un proyecto muy bonito, que tiene mucho trabajo detrás, pero que también tiene muchas posibilidades de proyección. No sé si si alguien me puede nombrar como coanfitriona para poder compartir pantalla. Ya, ahí está, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, ya, genial. Denme un segundo. No sé manejar bien esto, espérenme. ¿Cómo hago para ver en pantalla completa? Ya, bueno, pero filo, da lo mismo. Voy a hablar un poco del tema del feminismo en la iglesia. Evidentemente, para hablar del feminismo es necesario, sin duda, hablar de la mujer en la iglesia. Sabemos que hay muchos tipos o ramas de feminismo, y que eso también es algo propio de, en el fondo, casi todos estos movimientos que buscan la reivindicación. Se potencian desde un lado, desde el otro, algunos se preocupan más del tema del género, otros de más de la concepción social, etc. Así que para poder establecer más o menos un punto común, podríamos definir el feminismo como aquel movimiento que surge para la reivindicación de la mujer, en el fondo, que la mujer ha sido históricamente oprimida, ha sido vista en menos, entonces el feminismo reconoce a la mujer como un sujeto de derecho como todos los otros, y busca reivindicar su participación en todos los ámbitos de la vida. Y la iglesia es uno de esos ámbitos de la vida. Por eso el PPT o la presentación, como sea, va primero la palabra feminismo que la palabra iglesia. Es importante darnos cuenta que, como decía Miguel también, estos temas se posicionan
en la sociedad y van permeando la vida de la iglesia. La reflexión de la diversidad sexual, la reflexión sobre el feminismo, incluso la reflexión sobre la justicia social, no parte desde la iglesia misma, sino que somos nosotros, la comunidad, los seres humanos, quienes empezamos a cuestionarnos y a reflexionar sobre estos temas, y como la iglesia es parte de nuestra vida, empezamos a exigir a esta iglesia, ¿no es cierto?, y empezamos a permear a esta iglesia con estas nuevas reflexiones que antes no se daban, se silenciaban probablemente, porque son reflexiones que históricamente se han dado, pero que no eran consideradas como importantes por la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, un panorama general, digamos, de la realidad de las mujeres en la iglesia, y busqué una foto, en Google busqué foto misa, nada más. Y con eso se dan cuenta que las mujeres son la mayoría participantes dentro de la iglesia, que tenemos el protagonismo logístico y administrativo en las comunidades, que históricamente las mujeres tenemos un rol muy importante en la transmisión de la fe, en general, digamos, siempre hay excepciones, pero en general, el testimonio de quien te enseña a rezar o quien te llevó por primera vez a misa es la mamá, la tía, la abuelita. La mujer tiene ese rol en la transmisión. Las mujeres, en general las mujeres consagradas están muy inmersas en la sociedad, en los proyectos sociales, incluso más que el clero mismo. Y puse acá la disminución de la participación de jóvenes porque también es una realidad de la iglesia actual, en el fondo. Ahora, esta disminución en la participación se puede deber a muchas causas, pero una de ellas es que la gente ya no se siente, entre comillas, representada por esta iglesia, o incluso siente que hay una disociación. ¿Cómo ser feminista y estar en una iglesia que estructuralmente es la representación del patriarcado, digamos? O cómo ser miembro, o cómo identificarte en la diversidad sexual y ser parte de una iglesia que es totalmente machista, que rechaza la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, etc. Ante esa disociación, entre comillas, la iglesia pierde, porque en el fondo ya no es un espacio atractivo, digamos. No es un espacio donde realmente podemos encontrar a ese Cristo que decimos anunciar. Bueno, en la irrupción del tema de la mujer en la iglesia no es tan reciente, pero tampoco es tan antigua. Podríamos decir que hace unos 50 años ya se está reflexionando con más profundidad sobre el tema de la mujer, pero además la reflexión se está llevando a cabo desde las mujeres. Y esa es la diferencia, ¿no es cierto? Ya las mujeres pueden acceder, digamos, a los estudios de teología, por ejemplo, de ciencias religiosas, y cuentan con más herramientas para reflexionar su propio lugar en la iglesia. Previo a eso, las reflexiones eran de hombres, hechas para o sobre las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, los factores externos e internos que más influyen, bueno, son sin duda los movimientos feministas, que vienen ya desde fines del 1800, los cambios en la estructura social, la mujer ya sale de la casa a trabajar, la maternidad ya no es un requisito, pasa a ser opcional, todavía cuesta aceptarlo, digamos, pero la maternidad ya no es algo que venga necesariamente aparejado con el ser mujer. El empoderamiento femenino precisamente en mayor acceso a la educación, a la profesionalización, a la administración de dinero, a las mujeres a tener su dinero, cosas que nos parecen ahora, hoy en día, un poco absurdas, pero que es más reciente de lo que pensamos. Pero además está el tema del destape de los abusos dentro de la iglesia, la baja en las vocaciones y la disociación vital, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Que las mujeres en el fondo tenemos todo un desarrollo feminista y todo un avance en torno al tema de la mujer en la sociedad civil, podríamos decir, pero
seguimos participando en una iglesia que avanza mucho más lento y que no nos reconoce al mismo nivel que nos reconoce esta sociedad. Me voy a apurar un poco porque estoy llegando al tiempo. Lo que es interesante, sí, y quisiera decir es que los movimientos feministas también han sido impulsados por mujeres católicas. Por ejemplo, el movimiento de las sufragistas y todo el movimiento del voto femenino fue en parte conformado por mujeres católicas. Entonces hay que desmitificar un poco que esto del feminismo y la catolicidad es una cuestión tan reciente, ¿no es cierto? Lo que sí es reciente es hablar de feminismo dentro de la iglesia, pero las mujeres han vivido de una manera, podríamos decir, o han abrazado causas feministas siendo católicas desde ya mucho antes. Bueno, ¿qué cambios de actitud en el fondo nos han llevado o nos ha empujado al feminismo, ¿no es cierto? La recuperación progresiva del rol político cristiano, eso es algo que ha sido un tanto reciente. Muere Juan Pablo II y llega Benedicto, y aunque muchos lo rechacen por su carrera teológica, que es un tanto conservadora, hay que reconocer en Benedicto que él fue un papa que reformó mucho, hizo muchos cambios y fue el que se atrevió al destape de los abusos, que fue lo que hoy en día nos permite cuestionarnos las estructuras del poder, que en realidad es uno de los problemas principales, ¿no es cierto? Entonces, con esta actualización del papado, el cristianismo, de cierto modo, ha vuelto o ha recuperado un poco ese rol político, que estaba bastante acallado. Que acá en Chile, por ejemplo, tuvo una importancia muy grande en el periodo de dictadura, pero ya cuando se volvió a la democracia, como que hubo una pausa en esa participación política. Bueno, nos cuestionamos también la misión y la identidad de la iglesia. Precisamente por esta menor adhesión, ¿no es cierto? Pensamos, bueno, ¿qué es lo que está haciendo que esta iglesia ya no sea atractiva, o ya no sea una respuesta, o no sea el espacio de encuentro con Cristo, ¿no es cierto? Y finalmente, el anuncio de la fe en una sociedad que ya no es mayoritariamente cristiana, que esto no es algo menor, digamos. Hay que recordar que hace unos, no sé, 10 años todavía se pasaba la lectura y reflexión del Evangelio en la tele, en televisión abierta. Eso hoy día es casi impensable, y no ha sido en una distancia temporal tan grande, ¿no es cierto? Entonces ha sido un desafío muy importante para la iglesia el pensar, bueno, ¿cómo respondemos? ¿O cómo sigue estando Cristo presente? ¿Cómo anunciamos a Cristo en una sociedad en la que ya no somos mayoría? ¿No es cierto? Ok. Entonces, acá hay algunas de las demandas más importantes de las mujeres o del feminismo para la iglesia, ¿no es cierto? Las voy a mencionar brevemente. El tema de los ministerios, o sea, estamos atrasadísimos en eso, ¿no es cierto? Está el tema de la ordenación femenina, recién se está reflexionando la posibilidad de que vuelvan a existir diaconisas. Las mujeres necesitamos y queremos más espacios de decisión, poder votar, por ejemplo, en los sínodos, tener decisión en espacios tan, no sé si tan simples, sino que tan cotidianos como la parroquia, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que están a cargo de toda la logística parroquial, pero que no tienen voto, que todo lo decide el párroco. Pero también es necesario el tema de la formación, y eso yo lo encuentro central, no solo para las mujeres, sino para el laicado en general, precisamente porque es aquello que nos permite darnos cuenta que algo como el feminismo, que es en el fondo una demanda por el igual reconocimiento de la mujer en esta sociedad, no es contradictorio con el catolicismo. ¿Qué es lo importante? Que en el fondo, como la formación ha estado por mucho tiempo reservada, especialmente al clero, se transmite lo que más conviene o lo que más acomoda.
y todo aquello que pueda llegar a revolucionar o mover un poco el barco se omite, ¿no es cierto? Entonces este acceso a la formación es muy relevante porque nos permite cuestionarnos nuestro ser iglesia, pero desde las bases mismas. Y en ese sentido yo quisiera volver a este tema de que el feminismo, como tantas otras demandas actuales de la sociedad, son las que permean a la iglesia, vienen desde afuera. Pero además, en la iglesia misma, las demandas vienen desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? La formación es importante para que esto se posicione como tema, para que se posicione en la comunidad como tema, porque no podemos seguir esperando que los temas vengan de arriba, digamos, o que nos sigan imponiendo los temas sobre los cuales la iglesia quiere que reflexionemos. Acá, muy brevemente, mencioné anteriormente que vuelvan a haber mujeres diáconos porque hay antecedentes históricos y bíblicos de que hubo mujeres diáconos, no diaconisas, diáconos, porque el término diáconos es en griego neutro, por lo tanto no se hacía la diferencia entre la diácona o diaconisa mujer y diácono hombre. Eso es relevante. Entonces está el testimonio de Febe, lo pueden encontrar en la carta a los romanos, que era diaconisa o diácona, a la que Pablo le manda saludos. Evodia y Sintique, que fueron líderes de comunidades, de las primeras comunidades cristianas, las comunidades se juntaban en casas. Entonces, entre comillas, como decimos hoy, quien pasaba la casa era el líder de esa comunidad, ¿no es cierto? Entonces, hay antecedentes bíblicos y teológicos de las mujeres en el liderazgo de la iglesia, por lo tanto eso es algo que podemos recuperar. Bueno, como dato, en el primer concilio de Nicea ya se va todas las pailas y las mujeres perdemos todo el protagonismo que habíamos tenido hasta ese tiempo en la iglesia, ¿no es cierto? Como Magdalena, que es la primera en ver al resucitado, pero también la relación de Jesús con Marta, por ejemplo, que era su amiga. O sea, todos estos antecedentes bíblicos nos dan cuenta de una iglesia que en su inicio no ha hecho la diferencia, que la diferencia se fue haciendo después en el paso a lo largo de la historia. Perdón que sea tan sintética, pero es que quiero cuidar el tiempo. Ya, finalmente, dar algunas cuentas de los avances que se han hecho, y acá quiero confesar que esta presentación yo la ocupé en febrero para otro encuentro, y lo positivo es que esta presentación está actualizada, es decir, desde febrero hasta ahora han habido progresos y han habido cambios, y eso es muy positivo para nosotras. ¿Cuáles son los progresos que han habido, no es cierto? Francisco estableció el ministerio del catequista, que es un ministerio y es un cargo que las mujeres han llevado históricamente con mucho protagonismo en la iglesia, ¿no es cierto? Las señoras que preparan al matrimonio cuando se va a casar, a los papás cuando se va a bautizar los hijos, bueno, y que en realidad están encargadas de la formación de las comunidades, ahora ha sido reconocido como ministerio y no hace diferencia entre hombres y mujeres. Lo mismo con el Ministerio del Acolitado y Lectorado, que en realidad es algo que ya se venía desarrollando hace mucho tiempo, pero que el del acolitado estaba reservado, bueno, ambos estaban reservados solo a los hombres, y que ahora son también abiertos a las mujeres. ¿Qué es lo importante de esto? Es que a pesar de que sean cosas que ya se vienen haciendo hace mucho, nos damos cuenta que en el fondo lo que hace y lo que tiene que hacer la iglesia jerárquica, en el fondo es ir reafirmando lo que ya vamos haciendo en las comunidades. Por eso es que no tenemos que estar esperando desde arriba, sino que estar haciendo los cambios en nuestras comunidades y que la iglesia después vaya reafirmando, que es lo que ha ido haciendo Francisco, ¿no es cierto? Francisco va escuchando, va sondeando cómo va la cosa y desde ahí va ratificando. ¿Qué otro avance importante hay? En la Asamblea Próxima Eclesial de Latinoamérica, bueno, hay 15 temas y creo que en el 14 o 15 recién está el de la mujer, pero está como tema. Es una asamblea que ha sido planteada desde, podríamos decir, desde los obispos, y no sé si se han visto obligados, quisiera pensar que es de voluntad propia,
pero han tenido que incorporar el tema de la mujer, ¿no es cierto? Ya es un tema, no podemos ignorarlo. Finalmente, bueno, se están organizando muchas actividades para el tema de la mujer, la más importante el próximo año, el Concilio de Mujeres Católicas, que agrupa organizaciones de mujeres de todo el mundo, para presentar los principales cuestionamientos y las principales demandas que tenemos las mujeres ante la Iglesia. Eso, lo siento por meter tanto tema en tan poco tiempo, pero en realidad da para mucho el tema del feminismo en la Iglesia. Así que eso, agradecer la oportunidad y cualquier pregunta, estamos abiertas a responder. Muchas gracias, Magdalena, por tu intervención e iluminación en este tema tan relevante y tan importante para nosotros y nosotras. Bien, en este segundo momento tenemos 30 minutos en total para hacer alguna pregunta, alguna inquietud, para poder presentar alguna intervención a uno de los tres expositores o a los tres y las tres expositoras. Como les digo, tenemos 30 minutos en total, así que seamos bien breves. Y al momento de dar la palabra, obviamente digan su nombre, se presentan más o menos brevemente quiénes son y hacemos la intervención. ¿Bien? Y aquí quiero citar a nuestra querida Magda: hagamos iglesia desde abajo, que nadie tenga vergüenza de hablar ni de preguntar. Así que dejamos la palabra, levante la manito y le damos la palabra para que puedan hacer sus intervenciones. ¿Atilio? Para cortar el hielo un poco. Bueno, yo soy Atilio, religioso de los Sagrados Corazones, y actualmente vivo en Reñaca Alto. Una cosa que después de escuchar a las tres personas que hablan, me parece súper interesante el tema de como de la iglesia cotidiana, de la iglesia como de base, que va también siendo partícipe de las construcciones sociales y también políticas y además religiosas dentro del espacio eclesial. Al igual que el Elías Mesa, ahí nacimos en comunidades de base donde el liderazgo de las mujeres y el hombre era tan importante, es mucho más que la figura de los párrocos. A mí me pasa que a veces como que si el obispo habla o no habla, realmente me da exactamente lo mismo. Pero sí me parece valioso ver la organización de los movimientos de las iglesias populares, cómo avanzan, cómo luchan, cómo se buscan, para ser partícipe también de lo que la sociedad va haciendo, ¿no? Pienso el estallido social, se llamaban iglesias, pero iglesias más institucionales, pero las poblaciones, las iglesias siguieron siendo centro de ayuda y de contención en el movimiento. Yo digo, solo la población donde yo vivía el año pasado en Santiago, en la zona sur, la parroquia fue cuidada porque era el lugar donde también se organizaban desde séculos más séculos. Y así también con los movimientos, como la iglesia también ahí, los sectores populares van teniendo mayor participación, mayor fuerza. Es verdad que uno quisiera que el obispo a lo mejor hable para algunas personas, pero yo creo que también es tiempo de que no solo escuchemos la voz del obispo, sino que podamos reconocernos nosotros también como voz válida, ¿no? La iglesia estuvo en las calles en todo el tiempo del movimiento social. A la iglesia le tiraron balines, a la iglesia también la insultaron. No está el cura, ¿no? Bacán que no esté, o bacán que sí esté, pero bueno, porque antes el cura, antes de ser religioso, entonces somos cristianos, ¿no? Como el rol del profetismo bautismal. Y después yo me centraría sobre todo porque, y te doy gracias, Miguel, por tu testimonio. Yo me reconozco que
soy hijo de la época también más de la cultura heteronormada que mira como raro todo, y también desde mi condición de religioso, los jóvenes donde yo estoy me han enseñado que Dios ama y Dios crea y no se equivoca al crear. Y cuando veo dos amigos, dos personas que se aman y se quieren con sinceridad, uno dice, bueno, ahí está Dios, ¿no? No hace distinción. Una cosa de la pastoral que a mí me toca estar, donde está el otro Elías, es que nosotros a los jóvenes y adolescentes que llegan ahí, no les preguntamos su orientación, nada, simplemente los queremos y los acompañamos. Y ahí nos hemos dado cuenta que hay niños y jóvenes que son homosexuales, lesbianas, porque para nosotros no es tema. Lo que queremos es que se sientan amados y queridos por la iglesia. Y realmente me da una pena enorme cuando se habla mal, cuando se trata de un diálogo diplomático, en el fondo es ofensivo, discriminatorio, y uno dice, realmente no hemos cachado ni una, no nos hemos dado cuenta que lo que importa es la persona humana, y desde ahí respetarla con su dignidad y con su caminar. Así que yo me voy feliz, yo me metí un poco ahí por la máquina que vi que compartió el espacio y dije, ya voy a meterme. Dejé de ir a conocer la población, que estoy recién llegado y que voy a quedar un rato acá escuchando y aprendiendo y viendo el testimonio de gente tan valiosa. Eso. Muchas gracias, Atilio, por compartir también parte de tu experiencia. Ahí el compañero puso Padis, ¿cuál es tu nombre? Está con el Zoom de la Padis. ¿Cómo están? Perdón Mi jefe. que ahí me metí bajo el Zoom de la Paz. Me presento, yo soy Tomás, ya soy el actual coordinador de la Pastoral de la Diversidad Sexual. Una alegría, chicos, Miguel, chicas, lo que compartieron. Yo quiero hacer más que nada una pregunta, ya desde lo que logro conocer, entender un poco a Magdalena, porque el tema del feminismo, si bien yo estoy súper de acuerdo, pero muy, muy de acuerdo en que la mujer tiene que ser reivindicada, pero sigo pensando, o me queda dando vuelta, de que a veces siento, y ojo, esto lo hablo no desde un machismo ya, sino que lo hablo en un sentido súper positivo. Siento que fue un espacio que la mujer de alguna forma lo perdió, porque siento que históricamente lo tuvo. Cuando digo históricamente es por grandes mujeres que existieron en la iglesia, que fueron de la iglesia católica, y que eran puntos referentes súper grandes. La pregunta más que nada va enfocada a si es que se ha hecho un análisis histórico, en qué momento ya se pierde la figura femenina y sobresalta la figura masculina. Pongo como ejemplos, no sé, en la época medieval, no sé, Santa Catalina de Siena es una mujer maravillosa que fue capaz de colocar al Papa en su lugar y decirle, oye, ponte los pantalones y tenés que hacer esto. Santa Hildegardis, que fue también una mujer que movió grandes masas, incluso en la época de las cruzadas, con San Bernardo de Claraval, etc. ¿Ya? En la época medieval existieron las abadías, las cuales eran dirigidas por mujeres y no por hombres. Y yendo un poco más atrás a los padres de la iglesia, como que se olvida un poco la figura del peso que tuvieron las amas de la iglesia, las amas del desierto, que eran mujeres, porque habitualmente se habla de los padres del desierto, de los abbas, pero no se habla de las amas, y las amas tenían gran peso también. Entonces, mi pregunta más que nada va es si es que se ha hecho un análisis histórico el por qué se perdió el peso de las mujeres en la iglesia, siendo que tuvieron o tenían un peso grande.
Ya. ¿Vamos a esperar más preguntas? Muchas gracias por la pregunta. Mira, es bastante interesante y es bastante compleja. Sin duda se ha hecho una revisión histórica. ¿Qué es lo que...? Bueno, también esto yo te lo voy a responder desde lo que yo sé y desde mi propia reflexión. Obviamente no quisiera que nada de esto se tome como tajantemente. Estamos grabando. Sí. Hay un momento crítico, como lo mencioné en la presentación, que es en el concilio de Nicea. Ahí hay un corte bastante importante con la figura de la mujer, porque además ya se está ratificando el tema de la sucesión apostólica, que fueron puros hombres, digamos, y que en ese momento ya se va estableciendo la autoridad masculina. La presencia de la mujer ha sido clara, digamos, a lo largo de la historia. Como tú mismo mencionas, o sea, tenemos tremendas doctoras de la Iglesia, mujeres que en su momento han salvado incluso a la Iglesia de irse a las pailas, podríamos decir. Pero el tema de la autoridad y el tema del poder siempre ha sido reservado a los hombres, que es en el fondo lo que pasa también a nivel social, ¿no es cierto? Tenemos grandes mujeres en la historia, pero los que han tomado las decisiones han sido siempre los hombres. Entonces, lo que hace Santa Catalina o las doctoras de la Iglesia son en el fondo unos tremendos actos que podríamos llamar hasta heroicos, pero no desde la autoridad. Siempre en referencia a la autoridad, como dices tú, le para los carros al Papa, pero no era posible que llegase a haber una papisa, ¿no es cierto? Yo creo que ese ha sido un poco el tema, en el sentido de que siempre se ha reconocido históricamente la presencia de la mujer, pero no desde un lugar de poder o desde un lugar de autoridad. Incluso todas las mujeres que en la Edad Media y más adelante son llamadas como las místicas, ¿no es cierto? La mujer como siempre desde el ámbito espiritual, desde el ámbito de la oración, que es tremendamente relevante, ¿no es cierto? Pero no se nos presenta a la mujer como la que toma la decisión, como la que cambia el curso de la Iglesia, en la historia común, digamos, que se nos enseña. Yo diría que en el fondo a las mujeres en la Iglesia, como en la sociedad, nos ha jugado eternamente en contra del patriarcado, quienes eligen, quienes definen quiénes son los padres de la Iglesia, incluso cuáles son los libros que se editan, cuáles son los textos que se traducen, cuáles son los textos que se publican. La investigación teológica hoy en día, por ejemplo, se hace compleja en cuanto a estudiar a una mujer, a una teóloga, porque es reciente. Las mujeres hace muy poco podemos desarrollar plenamente nuestra reflexión, nuestro pensamiento teológico. Es un desafío, por ejemplo, para los profesores hoy en día hacer una bibliografía de un curso que sea mitad mujeres y mitad hombres, porque no hay tanto, digamos. Porque a los hombres históricamente se les ha publicado en demasía, frente a las mujeres que se les ha restringido al espacio de la oración, a lo doméstico, pero no a la reflexión, ¿no es cierto? Pero claro, como dices tú, que es muy importante en el fondo es recuperar lo que tuvimos, es recuperar el espacio que en algún momento tuvimos como mujeres. Ahora, ¿qué podría decir yo de lo que conozco, digamos, ese espacio en plenitud? Y por también el testimonio y por la documentación que tenemos, ese espacio de plenitud se dio con Jesús, porque antes teníamos también una tradición judía que, si bien es más amplia en el tema de la familia, también es machista, ¿no es cierto? O patriarcal, no pueden mejor decir patriarcal. Ese espacio de plenitud lo dio Jesús, que es en el fondo también lo que rompió, lo que fue disruptivo de su figura, ¿no es cierto? El tener a la mujer como igual, como amiga, como primera y más importante discípula, como la que anuncia la resurrección. Y después de eso fuimos perdiendo terreno, sí, tienes razón. Ahora, lo que sí te podría discutir es eso, que si bien
las mujeres hemos estado presentes a lo largo de la historia de la Iglesia, no lo hemos estado desde el poder. Y no es que queramos acaparar el poder, también quiero hacer énfasis en eso, no hay una necesidad de acaparar el poder, pero sí reconocer que al no tener el poder de decisión, hemos quedado, digamos, en un segundo plano, siempre como quien asesora, como quien ayuda, como quien apoya, pero no necesariamente como las protagonistas o las que deciden, o las que van moldeando un poco el curso de la Iglesia. Eso. Excelente, muchas gracias Magdalena, muchas gracias, ¿cierto?, a las intervenciones. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? Elías, tocayo. Muchas gracias, tocayo. En sintonía con lo que acaba de decir la Magda, para colaborar un poco con su respuesta, claro, la Iglesia tiene momentos históricos, el Concilio de Nicea 325, después el Concilio de Trento contra la Contrarreforma versus Lutero, que plantea un nuevo modelo de iglesia que es pero muy bonito, muy laical, muy participativo. Quitamos el ministerio, pero por temas de poder terminan zanjando el tema, fortaleciendo la autoridad papal y la autoridad sobre todo masculina. Y se nota mucho por el tema de la jerarquía. Esto da fruto en la modernidad cuando se vuelve a cuestionar todo el poder divino, cuando refuerzan la sucesión apostólica respecto a los varones y sale el documento horrible de Pastor Eternus que fija la infalibilidad del Papa, que un varón no se equivoca. Y es la ley divina que pasa por mediación humana y es la palabra de Dios en nuestra historia. Y es horrible porque al final es un retroceso que hasta el día de hoy se manifiesta. Agradezco que Francisco nos ha puesto en su silla para poner las cosas como definitivas, por lo menos la está trabajando para nuestra iglesia. Y después también el Vaticano II, con toda la propuesta de Lumen Gentium, que es preciosísima, que es muy circular, al final también las decisiones terminan siendo dentro de la jerarquía. Desgraciadamente como que el pueblo laical dialogue con todo el mundo, con todas las cosas, pero que ahí queda. Y al final los que tomamos las decisiones somos los que tenemos derecho a voto, que es lo que Mujeres e Iglesia ha propuesto muchísimo. Igualemos la cancha. Una de las críticas que yo le hago a la actual Iglesia es que el Papa está llenando de secretarias, porque por la crítica de no tener mujeres, prefiere no tener secretarios, históricamente desde 325 al 2018 más o menos, y ahora está teniendo secretarias. Pero está incorporando mujeres en un cargo de secretaria simplemente, no está incorporando mujeres en un rol de toma de decisiones. Adelante. No, lo único que quisiera, estoy de acuerdo contigo, pero el único cargo que yo quisiera defender es el que ha dado Francisco ahora a una religiosa como secretaria del Sínodo de los Obispos, porque es entre comillas también simbólico, porque creo que fue también un tema de estrategia. Ella como secretaria tiene derecho a voto, va a ser la primera mujer con derecho a voto en un sínodo. Solo eso. Pero sí, Elías, pero sí, estoy de acuerdo. Sí, y es la invitación. O sea, a mí me genera mucha duda, porque claro, una mujer que tenga derecho a voto en un sínodo, en el seno de la Amazonía, las pobres mujeres, una lástima, porque al final... No tenemos nada, ya a poco. Claro, entonces mi reflexión está en como la lentitud y para emparejar la cancha. Como decía Nicole respecto a la justicia, hay que saber igualar ciertas cosas, pero la iglesia va más lenta. Y lo último, yo creo que escribí un artículo, algún día me publicarán en esta revista, sobre la cumbia vaticana. O sea, un pasito para adelante de Francisco y después 2 pasitos para atrás. Desgraciadamente, así va hoy en día, sobre todo en esta última semana, hasta los nombramientos que a veces hace, me perdonarán si está grabado esto, vamos en retroceso, desgraciadamente, claro. El Papa, una declaración, no sé, en la calle, muy bonita, y después aparecen tremendos documentos contra la unión de personas, la bendición de personas del mismo sexo, y hoy en día la conferencia episcopal también, que aparece de la nada, después del estallido con Celestino 3 minutos pidiendo justicia, aparece de la nada con tremendos documentos, la comisión permanente y tantas cosas. Entonces es difícil, es un difícil caballo de batalla, porque hace como bastante daño, un retroceso, insisto, el Papa da un paso, pero vamos 2 para atrás siempre, entonces es difícil avanzar, pero insisto, estas instancias de buena reflexión generan buenas propuestas de camino, y me quedo lo último con la reflexión que surgió de los 3.
en torno a las minorías o en torno a esta base piramidal o esto del pueblo mismo, que es verdad, tenemos que saber ser iglesia. A mí me entristece que teniendo falta de ministros varones, las laicas, los laicos no sean capaces de presidir una liturgia de la palabra. Formación tienen de sobra, y si no, también se puede solicitar. Pero hay tantas comunidades que a veces, hoy en día, además en pandemia, y a veces con aforo, según el paso a paso, aún no se atreven. Y uno les pregunta y es como, no, mejor no, que venga el padre, o una hermana y todo el tema. Y no hay como dar un paso. Las comunidades son laicales. Nuestras comunidades cristianas en origen, donde estaban las grandes diáconas, por supuesto, que después la iglesia las quitó, y pueden volver sin problemas, lean libros diáconas ahí de la editorial. No hay problema, las comunidades laicales tienen toda la fuerza. De ahí vienen también las vocaciones, de ahí vienen nuestras familias, es lo que somos como iglesia, y desgraciadamente, no, mejor el argumento. Afortunadamente, eso nos da unidad, como la parte sinodal. O sea, es bueno que tengamos diferentes realidades, que tengamos diferentes trabajos y servicios en los diferentes lugares y signos de los tiempos, porque tenemos que estar para todas, todos, todes, simplemente. No como extrapolar la iglesia de una línea o en otra, sino retrocedemos mucho, como el Papa, desgraciadamente, que hace un avance y después dos para atrás. Por tanto, bueno, finalizo con, quizás siempre dejando esa invitación de no tener que cuidar la imagen de la iglesia. Aprendamos a desafiarla. Entre los derechos asertivos de la vida humana, la vida cristiana, también están los desafíos, y no son un retroceso, son un gran avance. Es como la iglesia que a veces se canta, una iglesia subversiva. Muchas gracias, compañero Elías. Damos la última palabra a la Nicole y vamos a ir cerrando, ¿cierto?, este espacio para que podamos hacer la propuesta final que les tenemos. Así que, Nico, te damos la palabra. Gracias. Solo tomarme unos minutos. Bueno, súper agradecida por las presentaciones de Miguel, de Magdalena, los comentarios. Sin duda que hay mucha luz y esperanza, yo creo que es lo que se va construyendo dentro de la iglesia. Y yo me quedo también con la invitación de que cuando Elías dice tenemos que ser capaces de tener una mirada interpeladora en la iglesia, reconociendo las dimensiones en las que también se mueve la iglesia y en la que todos los, siendo iglesia, nos movemos. Esto no solo tiene una dimensión espiritual, ya de crecimiento interior, esto tiene una dimensión política, esto tiene una dimensión social y esta tiene también una dimensión económica, que la iglesia no escapa de esas dimensiones, ya no está fuera de esas dimensiones, sino que también juega en esos espacios, en las tomas de decisiones, en los cambios que va realizando, en los discursos. Por lo tanto, la disputa del poder también se da dentro de nuestra iglesia, en todos los niveles. Lo vivimos en nuestras comunidades, lo vivimos a nivel de los obispados, lo vivimos a nivel de la iglesia como estructura general. Y yo creo que hoy día, uno de los grandes llamados que tenemos es a redistribuir ese poder, porque ese poder, cuando redistribuimos el poder, convocamos, vinculamos, nos hacemos responsables, nos hacemos partícipes y podemos ir desencadenando cambios con toda la diversidad que somos, ¿ya? Y yo creo que y lo que uno ve, o lo que yo veo, no voy a decir, lo que yo veo de quienes hoy día ostentan el mayor poder de decisión dentro de la iglesia es que están alineados en lo político, en lo social, en lo económico, con ciertos sectores, ¿ya? Entonces yo creo que cómo logramos permear aquello y reconstruir una iglesia que de verdad su estructura se dé vuelta, que sea desde los territorios hacia arriba, para poder promover estos cambios que de verdad que convoquen, que inviten y donde todas las personas realmente se sientan acogidas y amadas y por sobre todo responsables de las comunidades, porque como bien dice Elías, hay comunidades que si no está el cura, no se mueven, no se movilizan, ni siquiera con un diácono, y aquí tenemos testimonios muy cercanos, ¿cierto, Elías? De que no hay cura, llega el diácono a celebrar y la gente se va de la iglesia. ¿Ya? Entonces yo creo que tenemos que mirar más allá de nuestros espacios, donde a lo mejor es muy rico en vivencia comunitaria,
porque yo creo que la realidad es mucho más diversa y mirarla desde, y no tener temor de mirarlo desde de todas estas dimensiones, no solo desde la vivencia de la espiritualidad o de la fe. Muchas gracias chicos y chicas, chiques, por todo este tiempo que hemos estado dialogando, hemos estado conversando, que nos hemos iluminado unos con otros, ¿cierto? Y alimentado un poco más sobre esta esperanza de una iglesia nueva, y no solamente de una iglesia nueva, renovada, sino también de un país nuevo, porque si bien es cierto, si no somos del mundo, estamos en el mundo. Vamos a sacar una siguiente edición y queremos pedirle ayuda. Quienes quieran escribir, ser miembros, ser parte, mandar algún artículo, enviar alguna nota, alguna idea para que alguien escriba, o algún contacto que tengan, que crean que sea importante que esté en nuestra revista para ser difundido por todo el mundo, estamos, bueno, tienen ya nuestros contactos, nosotros también tenemos los suyos, podemos enviar el mail con las ediciones que ya tenemos desde hace un tiempo que hemos hecho la revista digital, y la idea es que podamos también ser un aporte en nuestra revista, ojalá cuando tengamos otro foro a futuro, podamos también invitar a uno más, a una más, y al momento de subir este video a las redes sociales que estamos grabando, ¿cierto? Vamos a compartírselo a sus mails para que ustedes también puedan difundirlo y así entrar en contacto. Así que agradecidos y agradecidas por este espacio, agradecidos y agradecidas también a Dios por habernos unido virtualmente y poder compartir e iluminarnos mutuamente. Yerko, Ale, no sé si quieren decir algunas palabras para terminar. No queremos. Sí. Bueno, agradecerles obviamente su participación en esta, dijo Elías. Vamos a sacar una nueva edición pronto, estamos siempre abiertos a ideas, a sus propuestas, y también nuestra más grande misión en este momento, que es ampliar nuestro queridísimo equipo. Todas las personas que estén interesadas en participar activamente de esta organización están más que invitadas. Tenemos sus datos, tenemos sus correos y sus números, la gente que escribió en el formulario. Y ustedes también tienen los nuestros, como dijo Elías, tienen nuestro Instagram también, quizás conocen a alguien más acá. Por favor, comuníquese si están interesados en participar. Necesitamos ideas nuevas, necesitamos seguir renovando este espacio. Y eso, muchas gracias a los tres invitados por estar acá, por prepararse, por darse el tiempo. Y eso, y esperamos vernos muy pronto en otra instancia para dialogar y escucharnos. Sí. Así que bueno, agradecidos y agradecidas, cerramos este espacio y espero que nos reencontremos pronto. Un abrazo grande y que tengan unas muy buenas noches. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Estén muy